El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y sus bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se llevó la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Este pasaje del Evangelio de hoy nos habla del templo, aquel gran templo de Jerusalén, majestuoso, que pues admiraba, la gente se admiraba al verlo, porque pues por lo grande, lo majestuoso, lo rico, lo bonito, el templo de Jerusalén. Y al hablar del templo, el Señor nos dice que es posible consagrar un lugar para que se dedique al culto a Dios. Sucede que hay personas que son ateas y piensan que no existe Dios y que no hay nada sagrado ni nada consagrado a Dios, nada de nada, porque Dios no existe. Pero existen otras personas que se llaman panteístas, son panteístas, que dicen que todo es Dios, que todo el universo es Dios y que por lo tanto nosotros somos una parte de Dios, una piedra es un pedacito de Dios, una planta es una parte de Dios, cada cosa que hay es una parte de Dios porque todo es Dios. Se equivocan los panteístas y también los ateos. La realidad es que sí existe Dios, no tienen razón los ateos. Y Dios no es todas las cosas, la suma de todas las cosas. El pensar eso ha llevado a unos a decir: a ver, ¿qué dice el universo? ¿Qué tiene destinado el universo para nosotros? El universo no dice nada, no destina nada. El universo es una criatura de Dios. Existe Dios que es personal, un Dios en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego existe su creación, todo el universo material, pero también el espiritual, donde están los ángeles, las almas, los espíritus puros. Es creación de Dios, no es Dios, es creación de Dios. Y de esta su creación, Dios a veces toma
una partecita para dedicarla a Él. Lugares, cosas, personas, criaturas de Dios, que Dios a veces decide consagrarlas, para que se dedique al culto divino. Así, por ejemplo, las cosas, hay cosas, una copa, por ejemplo, ¿verdad? Se usa pues para beber diversas bebidas, pero se puede sacar del uso mundano o del uso profano y consagrarlo a Dios, para que en adelante solo se utilice para el culto divino, para consagrar la sangre de Cristo, para beber la sangre de Cristo y ninguna otra bebida. Se saca de los usos mundanos o profanos para que se dedique al culto divino. Eso con las cosas, pero también con los lugares y también con las personas. Un lugar, por ejemplo, podría destinarse a un parque, a una casa, un centro comercial, un campo de fútbol, lo que sea. Pero se decide en un determinado momento que ese terreno se va a utilizar para construir una iglesia, un edificio que va a ser un templo donde se le vaya a dar culto a Dios. Y se construye una iglesia. Y viene el obispo y con el santo crisma unge la iglesia, la consagra y queda dedicada al culto, queda consagrada de manera que ese edificio ya no se puede utilizar, por ejemplo, para un salón de baile, para un comedor, para unas oficinas, para un mercado, porque se ha dedicado a Dios. Si alguien le da otro uso, por ejemplo, utiliza esta construcción, este edificio para un mercado, lo desacraliza, lo profana. Y el que hace eso comete un pecado que se llama sacrilegio. Sacrilegio es profanar algo que está dedicado a Dios, algo que ha sido consagrado a Dios. Dedicado a Dios, es algo ya sagrado. Recordemos lo que le dijo Dios a Moisés cuando él subió a la cima del monte Sinaí. Le dice: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es un lugar sagrado. El Señor se lo había reservado para que estuviera dedicado a Él, para estar Él ahí. Y aquel lugar es un lugar sagrado. Aquí vas a entrar con respeto, porque ese terreno fue dedicado para Dios, para el culto divino. Eso pasa pues con los lugares, las iglesias, los conventos, las capillas de adoración, los santuarios, las casas de los frailes, de las religiosas, todo aquello que tenga que ver con el culto divino. Pero los cementerios también, ¿verdad? Son lugares sagrados. Pero no solo lugares, también cosas. El altar, el cáliz, el copón, los manutergios, los corporales, las vestiduras del sacerdote, el alba, el cíngulo, la casulla, la estola, los libros sagrados, el misal para celebrar Santa Misa, para hacer las lecturas. Todo esto se saca del uso profano, ¿verdad? Del uso mundano, y se dedica al culto divino, de manera que el altar vemos que parece una mesa, pero no se usa para almorzar ahí, sino para celebrar el santo sacrificio del altar, que es la Santa Misa. Entonces se dedica, ¿verdad? El sagrario también, el lugar donde está el sagrario, en fin, estas cosas se consagran, ya no se usarán para lo profano, sino va a ser para el culto divino, se dedica a Dios. Y también las personas,
Hay personas consagradas, por ejemplo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas de clausura, las de vida activa, las religiosas, los frailes, también algunos laicos consagrados que sin ser frailes o monjes quieren consagrarse a Dios, se consagran, ¿verdad? Yo no sé si el hermano Pablo ha hecho algún acto de consagración, probablemente sí. El encargado de la capilla de oración perpetua no es sacerdote, es un laico, ¿verdad? El hermano Pedro no era sacerdote, pero quiso consagrarse a Dios. En fin, deja de tener usos profanos, mundanos, de manera que un sacerdote y una monjita, ¿verdad?, ya no se dedica a trabajar, por ejemplo, en el campo, o como albañil, o como mecánico, como carpintero, como maestro, como chofer, sino que dejando esos trabajos se dedica a un trabajo distinto, que es el culto divino, todo lo que se refiere al culto, ¿verdad? Para eso se consagra a Dios, y la Iglesia le pide algunos requisitos, unas exigencias, entre ellos la pobreza, la castidad y la obediencia, pero es para dedicarse. Entonces, en el momento en que la persona es consagrada, ya está dedicada a las cosas de Dios. Si alguna de estas cosas o una de esas personas ya deja de dedicarse al culto divino y se dedica otra vez a las cosas del mundo, digamos que se desacraliza, ¿verdad? Se profana, y entonces es un pecado de sacrilegio. Bien, por eso, sabiendo todo esto, entendemos lo que dice el Evangelio de hoy, que entró el Señor al templo que estaba consagrado a Dios, donde se supone que la gente tenía que estar rezando, adorando al Señor. Era la casa de Dios, el gran templo de Jerusalén, hacia el cual peregrinaban desde varios países los judíos. Llegaban allá, y el Señor, ¿qué esperaba? Ver gente rezando, un templo muy limpio, digno, ¿verdad? Porque era la casa de Dios. ¿Y qué se encontró el Señor? Se encontró con que adentro del templo, no afuera, adentro del templo, estaban vendiendo bueyes, vacas, ovejas, palomas, corderos y saber cuántas más clases de animales. Recordemos que donde hay animales hay mucha suciedad, ¿verdad? Y saber cuántas vacas, cuántos bueyes había allá y la suciedad que había. Tal vez comenzaron, como en todos los lugares hay corrupción, ¿verdad? Comenzaron diciéndole a los encargados del templo: mire, voy a pagar para que me deje vender aquí algo cerca del templo, mis vacas, mis bueyes, mis toros, mis ovejas. Y bueno, y pagó y quedó por allá. Y otro: yo le pago más si me da un lugarcito más cerca del templo. Yo le pago más si me deja estar cerca de la puerta del templo. Y uno más listo, ¿verdad? Yo le pago mucho más si me deja vender dentro del templo. Y pues el dinero seduce a muchos, ¿verdad? Saber qué gran cantidad pagan para quebrar las leyes. Pues el caso es que cuando el Señor entró, había ya muchos dentro del templo, vendiendo los animales, ¿verdad? Imagino toda la gente ahí tratando cuánto cuesta este toro, cuánto cuesta esta vaca, esta oveja, y haciendo trato, y las vacas ensuciando todo, y los cambistas cambiando monedas. Aquí pues lo que se cambia son quetzales por dólares, por euros, pero ahí también en ese cambio ganaban. Dentro del templo ya no era lugar de oración. Por eso el Señor se enojó mucho.
agarró unos lazos, digamos, hizo un látigo y empezó a pegarle a la gente, a los dueños de las ventas, ¿verdad?, a los cambistas, a toda la gente. Y fuera de aquí, el Señor, muy enojado, volcó las mesas, se regaron las monedas en el piso y empezó a echar a todos los vendedores y los compradores hasta que salieron todos. No solo hizo un gesto como de enojo, no, el Señor los agarró a latigazos hasta que sacó a todos y no quedó ni uno. Y les dijo: el templo es la casa de mi Padre, casa de oración, no un mercado. Y ustedes lo convirtieron en un mercado, pecado de sacrilegio, ¿verdad? Estaban desacralizando, profanando el templo. Ese es el enojo del Señor. Y los judíos, que seguramente eran los que habían recibido el dinero por dar aquellos puestos, en vez de ir a pedirle perdón, ¿verdad? Perdónanos, Señor, que pudo más el amor al dinero, y perdónanos y te vamos a ayudar a desocupar el templo, la casa de Dios. No, ellos todavía le van a alegar a Jesús, a reclamar: bueno, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Con qué autoridad haces esto? En vez de agradecer y pedir perdón. Y entonces es cuando Jesús dice aquella famosa frase que todos conocemos, ¿verdad? Destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y ellos, ¿cómo se han de haber quedado, verdad? Bueno, o es tonto o se hace el tonto, pero ¿cómo? Lo que acaba de decir no tiene sentido. Este templo tan grande, ¿cómo lo va a levantar en 3 días? 46 años hizo falta trabajar para construir este templo. 46 años. Y no solo un albañil con un ayudante, cientos de personas. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el Señor estaba hablando del templo de su cuerpo. Lo iban a matar y al 3er día el Señor iba a resucitar. Ese es el templo. Y entonces entendemos que el Señor le llama templo a su cuerpo, templo a su humanidad, cuerpo vivo, con alma adentro, ¿verdad? No un cadáver. Este templo, cuerpo vivo, cuerpo y alma. ¿Por qué le llama templo él a su humanidad? Porque ahí en esa humanidad está Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa humanidad es el lugar donde Dios habita. Ahí está presente, igual que en el monte Sinaí, ¿verdad? Ahí estaba Dios presente. Por eso aquello era un lugar sagrado. En la humanidad de Jesús está la divinidad de Jesús. Por eso su humanidad es el templo donde está habitando la divinidad. Pero el Señor, al redimirnos, al quitarnos el pecado y darnos la gracia, Él nos convierte a nosotros también en templos, en lugares sagrados, en templos, porque ya al no tener el pecado, el Señor infunde la gracia santificante, que es la misma vida divina, y la mete en el alma. En el alma. El cuerpo vive del alma, el alma vive de Dios, así dicen los santos. Y aquel que está en gracia de Dios y tiene a la Santísima Trinidad dentro, es templo de Dios. Jesús lo dice: aquel que me ama cumplirá mi palabra, y vendremos a Él y haremos morada en Él.
el que me ama cumplirá mi palabra. En cambio, si no cumple su palabra, ¿qué pasa? Comete pecado. ¿Qué hace Dios si está ahí? Se va, porque con el pecado echamos a Dios de nuestra vida, pero nos confesamos y Dios regresa. Y si cumplimos los mandamientos de Dios y no cometemos pecado mortal, ¿verdad? Si amamos a Jesús y cumplimos los mandamientos, dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Si usted está en gracia de Dios, toda la Santísima Trinidad está de modo misterioso habitando dentro de usted, dentro de mí, está habitando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero como son espíritus no ocupan espacio, ¿verdad? Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. El Hijo tiene cuerpo, pero glorificado, y cabe dentro de mi alma, dentro de mi cuerpo. Ahí están. Si usted está en gracia de Dios, tenga la certeza de que la Santísima Trinidad está dentro de su alma, ahí está viviendo. Y eso le convierte a usted en templo que alberga a Dios, a todo Dios, a la Santísima Trinidad. Usted es un templo. Desde que fue bautizado, fue consagrado como templo. Pero desde que fue creado, fue diseñado para ser templo de Dios. Y aunque usted esté en pecado mortal, aunque se caiga en pecado mortal, no deja de ser templo. ¿Por qué? Igual que una iglesia, ¿verdad? Está la iglesia y ya se diseña como iglesia, aunque todavía no esté terminada, no esté funcionando. Hace pocos días fui a visitar al Padre Lino, allá a su parroquia. El Padre Lino construyó una iglesia muy grande, con cúpula, con un coro muy bonito, y todavía no está funcionando, la estaban pintando toda de blanco. Pero uno va y dice, una iglesia, tiene el diseño de iglesia, todo, aunque todavía no esté funcionando, no está el Santísimo, todavía no se celebra misa. Así, aunque usted esté en pecado, usted ya tiene la estructura de templo de Dios, está hecho para ser templo de Dios. Así está pensado por Dios desde que Él decidió crearlo. Está hecho para que sea templo de Dios. Si después no quiere, bueno, pues se quedará como una iglesia vacía que nunca se usó, o que se usó pero se dejó de usar. Si usted cae en pecado, sigue siendo como una iglesia que está sucia, que no se usa, que está abandonada, pero usted está hecho para ser templo de Dios. Entonces tenemos que hacer lo que hizo Jesús en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Limpiar nuestro templo, sacar todo lo que no debe estar, toda la suciedad de nuestra alma, y que hacer de nuestra alma un templo digno para nuestro Señor. Porque el Señor no va a estar en un templo en pecado, sucio. Somos templo de la Santísima Trinidad. Entonces, o está sucio y sin Dios, o está limpio y con Dios. Lo mejor es limpiarlo, purificarlo. Señor, ayúdame a purificar mi alma, ayúdame a hacer de mi alma un digno templo para que tú habites a gusto, a gusto. Y si usted es ese templo limpio, maravilloso, adornado con muchas virtudes, gracias a Dios. Pero si no, ese tiempo de Cuaresma es para eso, para embellecer ese templo, para limpiar ese templo, para que el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habite a gusto en él. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.